La posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela por segunda vez consecutiva después de otros 2 mandatos de Hugo Chávez no puede ser asunto que se tome a la ligera. Visto con cierto prisma, nos daría como resultado una expresión bananera de una república banana donde unos que mandan se quedan en el poder y nada más no, y mucho más. Este es un tema que hay que examinar a fondo. Y hay que examinarlo a fondo en muchas de sus vertientes, porque siempre se ha tenido la idea de que los gobiernos dictatoriales tienen un efecto, y un efecto positivo en la realidad que gobiernan. Suelen ser disciplinados, suelen ser eficaces, hacen las cosas, no tienen los problemas de escuchar la opinión, de dudar aquí, de dudar allá, de dar un paso más, un paso menos. No, todo lo hacen y lo hacen eficazmente. Pues estos gobiernos nuevos, los gobiernos de la nueva era despótica en América Latina, que son los gobiernos comunistas, están demostrando una ineficacia sencillamente atroz. Empezamos por el caso de Cuba, que está cumpliendo 60 años de poder omnímodo, poder despótico. No hay partidos políticos, no hay opinión pública, no hay prensa libre, no hay nada que se parezca a un sistema democrático, y el resultado no puede ser más deplorable. Hay algunos ignorantes o de mala fe, de los que confían en la ignorancia de los demás, que olvidan que Cuba, con todos sus defectos y con todos sus problemas en la época de Batista, era el país de América con los mejores indicadores sociales del continente. Apenas se los disputaba con la Argentina en algunos de esos rubros. Y la situación de Cuba no es más deplorable. La situación de Cuba en todos los aspectos, ya dijimos que no hay libertad de prensa, que no hay libertad de opinión, que no hay partidos políticos, que usted no puede decir lo que quiera, sino que lo que al régimen le dé la gana que quiera. Ese es un aspecto. El otro aspecto es la situación económica. Cuba ha sido víctima de unas crisis económicas pavorosas, siendo el país de América que mayor cantidad de recursos ha recibido de grandes potencias. Cuba primero estuvo mantenida por la Unión Soviética durante años, con unas cantidades inusitadas de inversión permanente, porque a la Unión Soviética le interesaba estratégicamente mantener una especie de toque de alarma permanente sobre los Estados Unidos. Ahí, cerquita a su frontera, estaba un país que en cualquier momento podía darle un susto a la democracia de los Estados Unidos, susto que incluía los famosos misiles de la crisis de Kennedy y de Khrushchev. Pero al margen de eso, al margen de que Cuba recibió ingentes cantidades de dinero de la Unión Soviética, tenemos que después la recibió en enormes cantidades de Cuba. De Venezuela. En el entretanto, tuvo una época de una pobreza inaudita donde los niños se quedaban ciegos por falta de alimentación. La crisis humanitaria de Venezuela la padeció ya Cuba, porque Cuba se ha caracterizado por su inutilidad, su ineficacia. Cuba era el mayor productor de azúcar del mundo y sobrepasaba con mucho los 8 millones de toneladas de azúcar en el año. Y resulta que hoy Cuba es un país que a duras penas produce unos saquitos de azúcar y no cuenta en el horizonte universal. Produce mucho más Colombia, muchísimo más Colombia, que tiene limitada su producción de azúcar al Valle del Cauca. Cuba destruyó su producción azucarera. Cuba destruyó todo lo que producía. Ni hablar pues del turismo, ni hablar de los desarrollos que el turismo trae consigo. Cuba era un país rico dentro de los términos de la región y terminó siendo un país paupérrimo, que es el país que hoy existe y que está dominado por la corrupción cubana y por la corrupción venezolana. Eso es Cuba, ineficiencia total.
La ineficiencia de Venezuela viene a confirmar este principio porque los países comunistas de América Latina han sido todos un desastre. Lula da Silva en el Brasil prácticamente acabó con el desarrollo de ese país, el desarrollo que dejó el presidente Enrique Cardoso, el país emergente más pujante y más importante del mundo, era Brasil, convertido en lo que es hoy, un país que es una rémora para América Latina, y Bolsonaro tendrá el enorme desafío de recomponer una economía destruida por Lula da Silva, el otro déspota comunista. La Argentina fue un país riquísimo, extraordinariamente rico, una riqueza que tiene mucho que ver, eso es verdad, con las guerras mundiales donde pudo vender sus productos agrícolas al precio que le da la gana en las cantidades en que las podía producir. Pero Argentina, que tiene todo para ser un país riquísimo, es un país empobrecido por la señora Fernández de Kirchner, hoy envuelta en 1000 procesos de corrupción que la tienen a las puertas de la cárcel. Ella no está físicamente en la cárcel porque los jueces dicen que muy a su pesar tienen que respetar el fuero que le corresponde como expresidente de la República. Argentina, otro país víctima de este desastre. Bolivia vendió lo que tenía por vender, gas y petróleo a los precios a los que le dio la gana en la época de la bonanza petrolera. Y esa fue una época de un cierto resurgimiento de Bolivia. Mentiras, ahí no había nada. Y la prueba de que no había nada es lo que estamos presenciando ahora con un Evo Morales que se quiere reelegir en unas condiciones dramáticas porque está violando todas las reglas que estaban vigentes en Bolivia sobre ese particular, sostenido en el concepto de unos amigotes que puso en el Consejo Electoral. De manera pues que otro régimen que se perpetúa, otro sistema comunista que fracasa, otro empobrecimiento enorme de una nación que, al igual que el Ecuador, tuvo su momento de bonanza y ahora tiene que soportar un endeudamiento externo pavoroso, feroz. La situación del Ecuador es una situación dramática. Lenín Moreno está poniendo orden en la casa. Se están haciendo esfuerzos enormes. Resultado final, otro país comunista que demuestra la absoluta ineficiencia de los regímenes comunistas en América y en el mundo. Y viene el caso de Venezuela, que es el caso más dramático entre todos, porque es la nación más rica del mundo, con las reservas mineras más poderosas de todo el universo, incluyendo unas reservas petroleras que superan a las de Arabia Saudita. Venezuela es un país rico, ultra rico, 1000 veces rico, que estaba produciendo más de 3 millones de petróleo por día a través de una PDVSA que era modelo de desarrollo empresarial en América, y ahora está produciendo, si acaso lo produce, 1 millón de barriles por día, es decir, que tuvo la eficiencia de disminuir su producción en 2/3 partes. ¿Qué pasó con las siderúrgicas? Que se acabaron. ¿Qué pasó con la gigantesca producción energética de unas empresas hidráulicas, las mayores del mundo? Que se acabaron. Todo eso está liquidado. En Venezuela no hay agua, en Venezuela no hay luz, en Venezuela no hay nada. Allá se acabó todo. En Venezuela no hay sino miseria. Y es allá donde se quiere reelegir Nicolás Maduro. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Valdría la pena, si quieren, revisar de quién fue la frase. Lo importante es que fue frase que se hizo famosa en el mundo. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Nicolás Maduro toma hoy otra vez la presidencia, no ante quien manda la Constitución, sino ante el organismo donde tiene unos amigotes nombrados por él, para hacer el simulacro de que es reelegido por el pueblo, en una mentira que quedó grabada en todos los videos que se pudieron transmitir por el mundo en aquellas jornadas deplorables. Pero ahí está, con un ejército que lo respalda,
con un ejército invasor cubano que todavía no se ha ido del todo, porque Venezuela, en medio de su miseria, le sigue pagando el favor a Cuba de que la mantenga invadido con unos centenares, al parecer con centenares de miles de barriles por día, que le sigue despachando en medio de estas condiciones de penuria. Hoy se posesiona Nicolás Maduro, para dolor de su pueblo, para vergüenza de la democracia universal, para daño de cualquier sentimiento de honor y de dignidad que quede por los gobiernos en América Latina. Hoy se posesiona ese sujeto y el pueblo venezolano está cada vez más pobre, cada vez más desesperado, tiene más hambre, pero ahí está, respaldado por la fuerza bruta. Pero recuerden ustedes aquella famosa frase de Talleyrand a Napoleón: Sir, con las bayonetas se puede hacer cualquier cosa menos sentarse en ellas. Nicolás Maduro se quiere sentar otra vez en las bayonetas. Esa no es una buena idea. Ese gobierno se tiene que caer, se va a caer, se caerá, para consuelo del mundo y para demostrar otra vez la ineficiencia, la ineptitud y la corrupción de los partidos comunistas de América.